3 días después de mudarme a la casa de mi hijo, lo que supuestamente era un gesto de amor para cuidarme tras el fallecimiento de mi esposa, mi nuera me entregó una caja de herramientas oxidada y un mono de trabajo manchado de grasa. Sin rastro de ironía, me indicó que mi lugar estaba en el semisótano, junto a los depósitos, como si yo no fuera más que un operario de mantenimiento a su servicio permanente. Lo que Cayetana no sospechaba, en su infinita arrogancia de clase aspiracional, es que esa casa de Pozuelo estaba a punto de ser mía, y que yo mismo me encargaría de ponerlos a ambos en la calle con mis propias manos. La invitación para mudarme no nació del afecto filial, sino de una codicia fríamente calculada en una hoja de Excel. Recuerdo perfectamente a mi hijo, Pau, y a su mujer, Cayetana, de pie en el recibidor de mi casa en la zona alta de Barcelona, cerca del Turó Park. Miraban mis muebles de diseño nórdico y las antigüedades heredadas como si ya estuvieran poniéndoles etiquetas de lote para una subasta de liquidación inmediata. «Papá, no deberías estar solo en esta casa tan grande ahora que mamá ya no está», dijo Pau, con una voz cargada de una preocupación tan falsa que resultaba empalagosa, casi insultante. «Ven a vivir con nosotros a nuestra nueva casa en Pozuelo de Alarcón. Tenemos una suite preciosa preparada para ti, con toda la privacidad que necesitas». Mientras él hablaba, vi cómo los ojos de Cayetana se desviaban con hambre hacia el Patek Philippe de coleccionista que llevaba en la muñeca. Supe exactamente de qué se trataba. Se habían endeudado hasta las cejas con una hipoteca de interés variable para una mansión que no podían permitirse en una de las urbanizaciones más caras de Madrid. Veían mis activos líquidos y mi patrimonio como su fondo de emergencia personal. Tengo 66 años, no demencia senil. He pasado 3 décadas dirigiendo una empresa de logística internacional junto a mi difunta esposa y sé reconocer una OPA hostil en cuanto asoma por la puerta. «Es muy amable de vuestra parte», respondí, forzando una sonrisa de hombre quebrado, cansado y vulnerable. En ese preciso momento decidí aceptar el papel que esperaban de mí. El del viudo afligido, desorientado y fácil de manipular. Les hice creer que estaba liquidando mis bienes para simplificar mi existencia. En realidad, blindé mi fortuna principal en un fideicomiso privado que no podrían tocar ni en 1000 años y puse la casa de Barcelona en el mercado de alquiler de lujo por 18.000 euros al mes. Cuando llegué a su puerta en Madrid con solo 2 maletas de cuero desgastado y un maletín, la cara de Cayetana se descompuso por completo. Ella esperaba camiones de mudanza llenos de herencias, cuadros y objetos de valor que poder presumir ante sus amigas del club. En su lugar, recibió a un hombre vestido con un pantalón de pana y una chaqueta vieja de ante. La suite prometida resultó ser un rincón en el semisótano terminado, justo al lado de la ruidosa caldera de la calefacción, donde el olor a gasóleo era la única compañía. «Estamos algo apretados ahora mismo, Jordi», dijo Cayetana, sin siquiera hacer el amago de ayudarme con el equipaje. «Ya que te quedas aquí gratis, pensamos que podrías echar una mano en el mantenimiento. Ya sabes, para ganarte el sustento y mantenerte ocupado. La casa necesita algunos arreglos a fondo antes de nuestra cena de gala de esta noche con la junta del club». Me entregó un juego de llaves inglesas y unos guantes de lona. Miré las herramientas y luego su sonrisa de suficiencia. La trampa estaba tendida, pero ellos no sabían quién era el cazador. Para el tercer día, la máscara de la hospitalidad familiar se había hecho añicos por completo. Pau dejó de mirarme a los ojos, consumido por la vergüenza o la indiferencia, y Cayetana empezó a tratarme como a un fantasma que reparaba grifos y cortaba el césped bajo el sol de justicia de la meseta. No se daban cuenta de que, cada vez que revisaba la instalación eléctrica o limpiaba el garaje, estaba documentando el estado real de sus ruinosas finanzas. Su correo se acumulaba sobre la encimera de la cocina. Avisos de impago de los colegios privados de los niños y cartas de último requerimiento de los clubes de campo más exclusivos. Se estaban hundiendo en un mar de apariencias y pensaban que yo era el salvavidas al que podían dar patadas mientras los mantenía a flote con mi presencia silenciosa. Jordi.
¿Por qué no has terminado de purgar los radiadores del salón? Gritó Cayetana desde lo alto de las escaleras del sótano, con ese tono de voz que se reserva para el servicio que no cumple sus expectativas. Yo estaba encorvado sobre un viejo cortacésped en el garaje, con las manos manchadas de grasa hasta los codos. Ya voy, Cayetana. Solo tengo que terminar de ajustar la bujía para que el motor no gripe, respondí, forzando una voz que sonara rota, cansada y sumisa. Fue una actuación digna de un Goya, y ellos, en su arrogancia, se creyeron cada segundo de mi declive. Cuando entré en la cocina, con el mono de trabajo aún puesto para mantener mi disfraz, Cayetana le estaba exhibiendo un bolso Hornspoken recién estrenado a su amiga Begoña. Yo sabía perfectamente que esa pieza de piel de cocodrilo costaba unos 12.000 euros, un dinero que, tras revisar sus extractos bancarios, sabía con certeza que no poseían. Mi suegro se ha instalado con nosotros para echarnos una mano con la casa, susurró Cayetana en voz alta, señalándome con la barbilla como si yo fuera un perro callejero que habían recogido por pura caridad cristiana. Lo perdió prácticamente todo tras el fallecimiento de mi suegra. Malas inversiones en bolsa, pobre hombre. Tiene mucha suerte de que Pau y yo tengamos tan buen corazón. Begoña me dirigió una mirada cargada de una lástima condescendiente. Yo me limité a asentir con la cabeza gacha, fingiendo timidez, y continué encolando con parsimonia la pata de una silla de estilo Luis XV. En ese momento entró Pau, visiblemente alterado, quejándose de un error técnico que le impedía acceder a su fondo fiduciario. Lo que mi hijo aún no comprendía era que el error tenía nombre y apellido. Jordi. El día anterior me había puesto en contacto con Arturo, nuestro abogado de confianza en Barcelona, para congelar la asignación mensual que Pau recibía del patrimonio familiar, alegando movimientos sospechosos y falta de transparencia. Papá, ¿has tocado por casualidad alguno de mis papeles bancarios que estaban en el despacho? Me espetó Pau, con la vena del cuello a punto de estallar por la frustración. Solo soy un invitado aquí, Pau. No tendría la menor idea de cómo manejar tus complejos asuntos de negocios, respondí en un susurro, proyectando la imagen perfecta de un anciano superado por la modernidad y las circunstancias. Poco después, serví el aperitivo para ellas, asegurándome de colocar frente a Cayetana las lonchas de jamón ibérico que ya empezaban a sudar y a secarse por el borde. Querían un criado silencioso, yo les estaba ofreciendo una clase magistral de guerra psicológica en su propio terreno. La mansión olía a una mezcla rancia de catering de lujo y desesperación financiera. Cayetana había dilapidado 3.000 euros en un chef privado para su cena del comité de beneficencia, un dinero que yo sabía que procedía directamente de una línea de crédito ya agotada. Me ordenó que permaneciera confinado en la cocina para ayudar con el montaje de los platos de diseño, pero su verdadero objetivo era ocultar al pobre suegro fracasado de la vista de sus influyentes invitados. Jordi, ni se te ocurra asomar la cabeza por el comedor cuando lleguen los invitados, me siseó Cayetana al oído mientras se ajustaba un collar de perlas que, sospecho, también era financiado. Tu ropa de trabajo simplemente no es adecuada para este círculo social. Quédate aquí atrás y asegúrate de que los canapés no se enfríen. No puse ninguna objeción. Me coloqué un delantal negro impecable y me mantuve junto a los fogones, observando desde la sombra. Mientras llegaban los comensales, directivos de banca y figuras de la escena social de Madrid, oía a Cayetana tejer una red de mentiras digna de una novela. Les aseguraba a todos que Pau estaba a punto de cerrar un trato multimillonario y que ya estaban buscando una villa de verano en la Milla de Oro de Marbella. En realidad, esa misma mañana yo había descubierto sobre la encimera el aviso de rescisión de los contratos de leasing de sus 2 coches de alta gama. Pau irrumpió en la cocina con el rostro congestionado por el alcohol y la ansiedad. Papá, necesito que me prestes 10.000 euros de inmediato, solo por una semana, me suplicó entre dientes. El banco está poniendo trabas absurdas con la transferencia del patrimonio. Lo miré fijamente a los ojos, sintiendo como mi corazón se endurecía definitivamente. Ya te lo advertí,
hijo. Las inversiones salieron muy mal tras lo de tu madre. Ahora solo vivo de una pensión mínima que apenas me da para mis gastos. Por eso estoy aquí refugiado bajo vuestro techo, ¿no es así? Él soltó una maldición ahogada y regresó al salón. Esperé pacientemente hasta que se sirvió el plato principal. Entonces, con un movimiento pausado, me quité el delantal de servicio. Debajo no llevaba el mono sucio, sino un traje de corte impecable, hecho a medida por mi sastre de confianza en la calle Balmes de Barcelona, que había mantenido oculto bajo llave en mi maletín. No entré en el comedor como un sirviente que retira platos, entré con la zancada de un anfitrión. ¿Jordi? ¿Pero qué haces aquí fuera? La voz de Cayetana se quebró en un tono agudo mientras yo caminaba con paso firme hacia la cabecera de la mesa de caoba. Solo quería aprovechar este momento para agradecerles a todos que hayan venido a apoyar a mis hijos durante esta etapa de difícil transición, dije, proyectando mi voz con la autoridad natural de un hombre que ha presidido juntas de accionistas durante 3 décadas. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El rostro de Cayetana pasó del rosa maquillaje a un blanco cadavérico. ¿Difícil transición?, preguntó Begoña, rompiendo el hielo con el ceño fruncido. Cayetana nos acaba de decir que Pau ha batido récords de beneficios este trimestre. Solté una risa suave, perfectamente ensayada para sonar condescendiente. Oh, mi hijo es muy orgulloso, como su madre. Le horroriza admitir ante sus amigos cuando el mercado se vuelve implacable. Pero como su padre, me satisface enormemente haberme mudado aquí para ayudarles a gestionar los gastos corrientes del hogar mientras logran reestructurar sus deudas. Me giré hacia Cayetana, cuyos ojos estaban inyectados en una rabia líquida y sin adulterar. No te angusties más, querida. Ya he terminado de reparar el calentador del sótano y el baño de invitados está impecable para vuestros amigos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En el hermético mundo de las apariencias de Pozuelo, el eufemismo ayudar con los gastos es el código universal para la quiebra absoluta. La lástima de la sala, que antes me pertenecía a mí, se volcó sobre ellos como un jarro de agua fría en un instante. Las amigas de Cayetana, incapaces de sostenerle la mirada, empezaron a intercambiar susurros mordaces detrás de sus servilletas de lino fino. Después de que los invitados huyeran del comedor, y lo hicieron con una celeridad pasmosa, como ratas abandonando un transatlántico que hace aguas, el silencio que quedó era espeso, casi sólido. Pau, fuera de sí, golpeó con el puño la mesa de caoba maciza, haciendo tintinear la cristalería de Bohemia. ¿Pero qué demonios ha sido eso, papá?, bramó, con la voz quebrada por el odio. Has dinamitado nuestra reputación en una sola cena. El lunes tenía previsto iniciar las negociaciones para una fusión con Vanguard Logistics. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me manto de impossible. Tomé un sorbo pausado de la copa de un Rioja Gran Reserva que ellos, a juzgar por sus cuentas bancarias, claramente no podían permitirse. Vanguard Logistics. Qué coincidencia tan interesante, Pau. Ayer mismo disfruté de un almuerzo muy productivo en el Vía Véneto de Barcelona con Marcos, su director general. Resulta que es un viejo amigo de tu madre de los tiempos de la facultad. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué?, balbuceó Pau, perdiendo el color de la cara mientras se desplomaba en su silla. Estaba legítimamente preocupado por vuestros evidentes problemas de liquidez, así que me limité a decirle la verdad, respondí, dejando que mi voz se tornara fría como el hielo de un glaciar. Le dije que un hombre que no sabe gestionar su propio hogar con integridad, ni tratar a su propio padre con la más mínima dignidad, no es un hombre en el que una multinacional deba confiar para una fusión de varios millones de euros. Los valores importan en el mundo de los negocios, hijo. Algo que parece que olvidaste en el trayecto de Barcelona a Madrid. Me has saboteado deliberadamente, gritó Pau, levantándose de nuevo. No, Pau, repliqué, poniéndome en pie con calma y alisando las solapas de mi traje a medida.
Simplemente dejé de subvencionar vuestros delirios de grandeza con mi silencio. Por cierto, Cayetana, añadí, girándome hacia ella con una sonrisa gélida, ese bolso de Hermes es una imitación de AliExpress bastante lograda, pero el tacto del cuero sintético te delata a kilómetros. Vi la factura de una web de réplicas chinas en la trituradora de papel del despacho. Es una auténtica lástima que te gastaras el presupuesto de la compra mensual en aparentar lo que no eres. Caminé con paso firme hacia la escalera del sótano, dejándolos atrás, rodeados por los escombros de sus propias mentiras. Al día siguiente, la casa amaneció sumida en una atmósfera de rabia tóxica. Pau estaba encorvado sobre su ordenador portátil en la isla de la cocina, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo, papá, dijo Pau, sin mirarme, con una voz temblorosa por la desesperación. No puedes ir a mis espaldas a hablar con mis socios comerciales. Te voy a demandar por difamación y daños hasta dejarte sin el último céntimo de esa ridícula pensión que te queda. Ni siquiera parpadeé mientras me servía una taza de café recién hecho. Me senté frente a él, dominando el espacio. Adelante, Pau, demándame. Pero dime una cosa, ¿con qué dinero piensas pagar las minutas? Vuestra provisión de fondos en el bufete García y Asociados lleva sin cubrirse 4 meses. Lo he comprobado personalmente esta mañana. Su rostro pasó de la palidez más absoluta a un rojo oscuro y violáceo, una máscara de pura impotencia. ¿Cómo puedes saber tú eso? Es información confidencial. Porque la semana pasada mi sociedad holding compró la cartera de deuda pendiente de ese bufete, dije con sencillez, saboreando el café. De hecho, he estado muy ocupado estos días mientras tú jugabas a ser un magnate de ladrillo. He estado hablando con el banco que tiene la hipoteca secundaria de esta casa, esa que pedisteis en secreto para pagar aquel viaje de influencer de Cayetana por la Costa Azul el verano pasado. Cayetana, que acababa de entrar en la cocina, se quedó petrificada en el umbral. ¿De qué estás hablando, Jordi? Eso es un asunto estrictamente privado entre el banco y nosotros. Lo era, la corregí con suavidad letal. Hasta que dejasteis de pagar 3 cuotas consecutivas y el banco inició el proceso de ejecución. Estuvieron más que encantados de vender esa deuda tóxica a mi grupo inversor para limpiar sus balances. No me mudé a vuestro sótano para ayudaros, hijos míos. Me mudé para realizar una auditoría física de mi aval antes de ejecutarlo. Saqué un sobre de cuero de mi maletín y lo deslicé sobre la encimera de mármol frío. Era una notificación judicial formal, sellada y firmada. Tenéis exactamente 30 días para desalojar la propiedad por vía administrativa. O, si lo preferís y bajáis ese tono de arrogancia, podéis quedaros aquí como mis inquilinos. Eso sí, el alquiler será de 5.000 euros al mes, pagaderos por adelantado cada día 1. Y esta vez, no aceptaré excusas ni retrasos. A la mañana siguiente, la suite principal de la casa, que antes pretendía ser el epicentro del glamour de Pozuelo, se había transformado en un campo de batalla de cajas de zapatos de diseño vacías y tocadores abandonados. Cayetana lanzaba su ropa de firma en las maletas con movimientos espasmódicos, con el rostro congestionado y los ojos hinchados tras una noche entera de llanto e incredulidad. Pau, por su parte, no dejaba el teléfono, hablando con una voz susurrante y desesperada, probablemente suplicando a sus antiguos contactos de la Facultad de Económicas un préstamo puente que, como ambos sabíamos, nunca llegaría. Ya he hecho la gestión con el club de campo, dije, apoyado con naturalidad en el marco de la puerta de lo que, legalmente, ya era mi dormitorio principal. He informado personalmente a la junta directiva de que, como administrador único del fideicomiso familiar, vuestra membresía dual ha sido revocada y rebajada a estatus de no residentes. Tendréis que pasar a devolver las llaves de las taquillas y los pases de invitado antes de las 5 de la tarde. Cayetana se dio la vuelta bruscamente, estrujando una blusa de seda de 1.000 euros entre sus manos temblorosas. Estás destruyendo nuestras vidas sistemáticamente, Jordi.
¿Cómo se supone que vamos a mantener nuestros contactos? ¿Cómo va a encontrar Pau un nuevo socio inversor si en el círculo nos ven como a unos parias? ¿Contactos? Solté una risa seca, cortante, que resonó en las paredes desnudas. Estabais usando el buen nombre y la reputación de mi difunta esposa para invitar a copas a gente que se ríe de vosotros a vuestras espaldas en cuanto cruzáis la puerta. El verdadero networking, Cayetana, requiere capital. Capital real y tangible, no una tarjeta de crédito al máximo y un Mercedes de renting con 3 cuotas impagadas. Observé en silencio cómo los mozos de mudanza profesionales que yo mismo había contratado esa mañana empezaban a bajar sus muebles minimalistas hacia el garaje. No quería su gusto estético contaminando mi propiedad, mi intención era empezar de cero, limpiar el aire de tanta falsedad. Papá, por favor, suplicó Pau, colgando el teléfono con los ojos inyectados en sangre. Lo de Vanguard. Si llamas ahora mismo a Marcos y le dices que todo fue un malentendido familiar, aún puedo salvar la consultora. Todavía hay tiempo. Pau, mírame bien, dije, acercándome a él hasta que nuestras miradas se cruzaron. No perdiste el trato con Vanguard por mi llamada telefónica. Lo perdiste en el momento en que dejaste de ser un hombre de negocios para convertirte en un depredador de tu propia familia. Trataste a tu propia sangre como una simple partida de gastos en un presupuesto deficitario. Marcos no necesitaba que yo le abriera los ojos sobre tu fracaso financiero, solo necesitaba que le confirmara tu falta de escrúpulos. Y en el mundo real, la crueldad sin brillantez es, sencillamente, un lastre insoportable. Le entregué con parsimonia un abono de transporte cargado para el mes. El agente de recobros de la financiera Pabegoña a recoger el Mercedes al mediodía. He tenido la cortesía de sugerirles que esperen al final de la urbanización para que los vecinos no tengan que presenciar la grúa en vuestra puerta. Después de todo, sigo siendo tu padre y conservo algo de piedad, aunque sea por la memoria de tu madre. El domingo siempre había sido una tradición sagrada en nuestra casa de Barcelona, un día de gratitud y reunión. Pero este domingo en Madrid, los papeles se habían invertido con una precisión que rozaba la justicia poética. Me senté a la cabecera de la mesa de comedor, la misma superficie de madera noble que yo mismo había tenido que pulir días atrás mientras ellos me trataban como a un sirviente invisible. Cayetana y Pau se sentaron al otro extremo, con el aspecto de 2 niños castigados en el despacho del rector. Había preparado un asado tradicional, exactamente el mismo menú que Cayetana me había ordenado cocinar para sus amigos de la beneficencia mientras yo tenía prohibido sentarme a la mesa con ellos. Adelante, comed, dije, señalando con un gesto elegante los platos humeantes. Sé que no habéis tenido una comida caliente desde que la empresa de entrega a domicilio os bloqueó la cuenta por falta de fondos. Cayetana, con un gesto instintivo, alargó la mano hacia la botella de vino, pero la desplacé suavemente fuera de su alcance. En realidad, este es un Vega Sicilia único de 1996 de mi bodega privada. Es un vino para invitados de honor. Tenéis agua del grifo en la cocina si tenéis sed, es excelente en Madrid, según dicen. El silencio se volvió pesado, roto solo por el sonido metálico de los tenedores chocando contra la porcelana de Limoges. Pau parecía un hombre roto, pero los ojos de Cayetana todavía emitían un brillo febril, calculador. No había dejado de buscar una grieta legal por la que escapar. Jordi, comenzó ella, impostando una voz forzadamente dulce y conciliadora. Hemos estado reflexionando. Ya que vas a instalarte en la suite, tal vez nosotros podríamos encargarnos de gestionar tus propiedades de alquiler en Barcelona por ti. Como un trabajo serio. Podríamos mantener todo el patrimonio dentro de la familia, bajo nuestra supervisión. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta de hilo y la miré fijamente, sin parpadear. ¿Gestionar mis activos, Cayetana? No fuiste capaz de gestionar ni una simple lista de tareas domésticas sin que la caldera casi explotara. No, ya he firmado el contrato con una gestoría profesional de primer nivel.
En cuanto a vuestro futuro laboral, me he tomado la libertad de buscar algo que se ajuste estrictamente a vuestras capacidades actuales. Saqué 2 folletos impresos y los deposité sobre el mantel. Uno era de una agencia de trabajo temporal especializada en entrada de datos básicos y el otro, de un servicio de limpieza industrial a domicilio. Buscan personal que sepa acatar órdenes directas y que no cause problemas, sentencié. Os he dado una recomendación excelente. Les aseguré que tenéis una amplísima experiencia práctica en apoyo doméstico y mantenimiento integral, aquí mismo, en esta casa. Deberíais estar orgullosos. Por primera vez en vuestra vida vais a ganar un sueldo que no provenga de la herencia de alguien que ya no está para defenderse. El lunes siguiente, Pau irrumpió en mi nuevo despacho, la luminosa suite principal que antes consideraban su santuario de estatus, aferrando una carpeta azul desgastada con nudillos blancos. Sus ojos tenían un brillo maníaco, la mirada desencajada de un ludópata que acaba de apostar su última ficha en una mesa que ya ha cerrado. Lo encontré, papá, dijo, con la voz temblando por un triunfo enfermizo y desesperado. El testamento original de mamá de 2018. Dice claramente que, tras su fallecimiento, el patrimonio familiar y todas las participaciones subsidiarias serán gestionadas por su único hijo, Pau, para el beneficio y sustento de la familia. Cayetana apareció tras él, cruzando los brazos sobre su pecho con una altivez recuperada a marchas forzadas. La suficiencia había vuelto a su rostro como un sarpullido persistente. Así que, Jordi, parece que tu pequeño juego de desahucio es, además de cruel, ilegal, sentenció ella. Has estado jugando a los castillos con una propiedad que, por derecho sucesorio, le pertenece a Pau. Esperamos una disculpa formal por escrito y las llaves del Mercedes en esta mesa antes de las 5 de la tarde. Ni siquiera levanté la vista de mi portátil, seguía redactando con calma un correo electrónico para mi gestor de bolsa en Suiza. Es un documento encantador, Pau. Recuerdo perfectamente cuando lo redactamos. Tu madre estaba muy orgullosa de ti en aquel entonces. Realmente creía que te habías convertido en el hombre íntegro que ella crió con tanto esfuerzo. Es un documento legalmente vinculante ante cualquier tribunal. Gritó Pau, golpeando la carpeta contra mi escritorio de nogal. Finalmente levanté la vista, manteniendo una expresión tan plana y gélida como el horizonte del desierto. Era vinculante, hijo, hasta el codicilo notarial de 2024. Verás, tu madre no era solo una brillante mujer de negocios, era, ante todo, una observadora silenciosa. Observó con dolor cómo tratabas al personal del club de golf cuando creías que nadie te miraba. Escuchó cómo le hablabas a la mujer de la limpieza en Barcelona. Y, lo más importante y definitivo, observó cómo empezaste a revisar sus informes médicos y a consultar con abogados sobre su herencia semanas antes de su último suspiro. Abrí mi caja fuerte personal y saqué una sola hoja de papel timbrado y notariada. Estaba fechada solo 2 semanas antes de que mi esposa falleciera en mis brazos. Esta es una enmienda discrecional del fideicomiso familiar, dije, bajando el tono de voz hasta que se convirtió en un susurro letal. Establece una cláusula de indignidad. Si cualquier beneficiario muestra una falta grave de moralidad o una hostilidad manifiesta hacia el cónyuge superviviente, su interés en el patrimonio se extingue de inmediato, convirtiéndose en un pago único de 10.000 euros. En total. Arturo mismo fue el testigo de la firma y dio fe de la plena capacidad mental de tu madre. El resto del patrimonio se destinará íntegramente a una fundación para estudiantes sin recursos. El color desapareció del rostro de Pau, dejando una máscara grisácea. Intentó alcanzar el papel con un zarpazo, pero lo retiré con un movimiento ágil. Ella firmó esto mientras tú estabas en ese supuesto almuerzo de negocios crucial que, en realidad, resultó ser un día de spa de lujo con Cayetana pagado con su tarjeta. Ella lo sabía todo, Pau. Sabía que intentarías devorarme vivo en cuanto ella ya no estuviera para protegerme. La realidad finalmente los golpeó con la fuerza de un tren de mercancías.
No había una cámara acorazada secreta esperando a ser abierta, ni un vacío legal milagroso. Eran solo dos personas arruinadas, sepultadas por las deudas en una casa que ya no les pertenecía, frente a un hombre al que habían intentado quebrar por pura codicia. 10.000 euros. Susurró Cayetana, con una voz aguda que rozaba el histerismo. Eso no cubrirá ni los intereses acumulados de las tarjetas de crédito de este mes. Entonces sugiero que dejes de hablar y empieces a cerrar esas maletas, dije, poniéndome en pie con toda mi estatura. Porque acabo de terminar la auditoría final de vuestro breve y desastroso periodo como servicio doméstico. Os voy a pasar factura por el jarrón de la dinastía Ming que rompisteis, por la limpieza química de las alfombras tras vuestra fiesta clandestina y por el vino premium que consumisteis de mi bodega privada sin permiso. La suma asciende exactamente a 9.800 euros. Saqué de mi cartera 2 billetes de 100 euros, nuevos y crujientes. Los deposité con desprecio sobre el escritorio. Aquí tienes tu herencia neta, Pau. Úsala con algo de la sabiduría que te ha faltado hasta ahora. Quizás te llegue para un billete de autobús a una ciudad donde nadie conozca todavía tu apellido. Pau miró los billetes como si fueran serpientes venenosas. El hombre que había entrado intentando reclamar un imperio estaba ahora reducido a un guiñapo humano. Papá, por favor. No puedes hacerle esto a tu propia sangre, logró articular entre sollozos. La genética nos hizo parientes, Pau. La lealtad nos habría hecho familia, respondí, caminando hacia el gran ventanal para observar cómo el coche de la comisión judicial entraba por el camino de la entrada. Tú elegiste la sangre para justificar tu rapiña. Ahora puedes lidiar con la frialdad que conlleva el destierro. Cayetana intentó agarrarme del brazo, con sus uñas perfectamente esculpidas clavándose en mi manga de seda. Te quedarás solo, Jordi. Nadie vendrá a tu funeral. Morirás en esta casa enorme rodeado de paredes mudas y dinero inútil. Desenganché su mano con una calma absoluta y le dediqué una sonrisa genuina, por primera vez en semanas. Prefiero 1000 veces la soledad en una casa que he ganado con mi esfuerzo, que la compañía de buitres a los que he alimentado por error. Ahora, los oficiales de justicia están en la puerta. Les he dado instrucciones precisas para que os escolten hasta la acera pública. No olvides tu Ernst falso, Cayetana. Es el único objeto en esta casa que realmente encaja con tu personalidad sintética. El sonido de la pesada puerta principal al cerrarse fue la melodía más hermosa que había escuchado en años. Me quedé frente al ventanal de mi suite, viéndolos a los dos en la acera. Pau estaba hundido sobre una única maleta de marca, con los hombros sacudidos por el llanto, mientras Cayetana tecleaba frenéticamente en su móvil, buscando desesperadamente a algún amigo que aún no se hubiera enterado de su defunción social. Se veían pequeños. No pequeños como víctimas de una injusticia, sino pequeños como la mezquindad con la que habían decidido vivir. El camión de mudanza se alejó, dejando la entrada impecable y vacía. No sentí el dolor hueco de un padre traicionado, sentí el alivio eléctrico de un hombre que finalmente ha arrancado las malas hierbas de su jardín. Bajé a la cocina. Las encimeras de granito, antes abarrotadas con sus productos de lujo y facturas impagadas, ahora brillaban bajo los focos. No busqué un trapo de limpieza. En su lugar, cogí mi teléfono y llamé a Arturo. Arturo, soy Jordi. La casa está despejada de parásitos. Quiero que ejecutes la venta de la propiedad de Pozuelo este mismo viernes. Ponla un 20% por debajo del valor de mercado. Quiero que se venda antes de que termine la semana. Y esa propiedad del Turó Park en Barcelona. Quítala del mercado de alquiler. Vuelvo a casa. ¿Estás seguro, Jordi? Preguntó Arturo con su habitual respeto profesional. Es un espacio inmenso para una sola persona. No estaré solo, respondí, mirando una fotografía enmarcada de mi esposa sobre la chimenea. Voy a convertir el ala este en la sede de una fundación de becas de excelencia.
Vamos a seleccionar a 10 estudiantes al año que tengan la ambición y el talento, pero no el linaje, para triunfar. Voy a enseñarles cómo construir imperios que realmente duren, basados en la integridad. Colgué y me serví una copa del verdadero Vega Sicilia único que había reservado para este momento. Tomé un sorbo lento, saboreando las notas de roble, tiempo y resiliencia. Fuera, una lluvia ligera empezaba a borrar las huellas de los neumáticos en la entrada de la casa de Madrid. Había pasado décadas construyendo una vida junto a una mujer que valoraba la ética por encima de todo, solo para ver cómo mi propio hijo intentaba subastar ese legado por un estilo de vida que no se había ganado. Me di cuenta entonces de que la paternidad no consiste en el sacrificio ciego. Consiste en saber cuándo dejar de ser un puente para alguien que se niega a caminar por sí mismo. Caminé hacia la puerta principal, eché el cerrojo con un clic definitivo y subí a preparar mis propias maletas. Esta vez no me iba como una víctima, ni como un sirviente. Me iba como el dueño de mi propio destino. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.